Yo laboro haciendo aseo y con lo poquito que me ganaba y con los arriendos empecé a invertir. Son 7 puertas, Carlos. Esas 7 puertas, tengo 4 arrendadas. Sin duda, el episodio de hoy es uno de los mejores que he grabado en toda mi historia de los podcasts. Esta historia de Flor es hermosa, conmovedora, inspiradora, desafiante y además cómo ella ha logrado crear su crecimiento financiero de la nada, con todos los desafíos del mundo que para muchos de nosotros son impensables. Flor con un corazón increíble, una fuerza que es conmovedora, una humildad maravillosa, una sabiduría de la vida increíble. Ha transformado su vida, ha demostrado para ella y para nosotros hoy la importancia de la educación financiera y la transformación que una persona puede lograr con esta información. Prepárate para transformar tu vida con este episodio que está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Mi querida Flor, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Buenas tardes, Carlos. Estoy en Medellín, Colombia. ¿Hace cuánto estás en el programa? Hace 2 años y medio. Primero entré a hacer el avanzado y después la mentoría. ¿Qué haces tú? Yo laboro haciendo aseo en casa de familia, he hecho de todo un poquito. En un tiempo vendí chuzo, me tocó dormir hasta en la calle, terminaba mi venta y armaba mi cambuche y ahí amanecía, le decía al celador que por ahí a las 5:30 me llamara para levantarme e ir a la plaza, comprar otra vez la venta, venirme para la casa, organizarla. Tengo 3 hijos, en ese tiempo tenía un sobrino también, entonces tenía 4 personas a mi cargo y me toca hacer alguna cosa para sobrevivir. Los miércoles me iba a hacer un recorrido, iba a pedir. De cualquier manera tenía que sobrevivir, entonces iba y pedía, me daban verduras, me daban muchas cositas y ya con lo que hacía en la venta complementaba. Yo trabajé en una parte en 10 años. La señora se divorció, entonces me dijo que tenía que renunciar a mis 10 años laborados y yo no renuncié porque estuve en la oficina de trabajo, me dijeron allá que no y se volvió eso muy complicado. Todos los días me hacía salir, hacerle vuelta a los bancos y yo le decía me van a robar. Y un día salieron unos muchachos y me robaron. Llegué allá a la portería con mareo. El muchacho, el portero, cuando me vio, me dijo que qué me había pasado. Le dije, no, dele gracias a Dios que por lo menos me dejaron con vida. Lo más triste, don Carlos, que no he podido superar eso, porque la señora se enojó, me trataba muy mal. Yo le había dicho a usted que esa no era mi labor era aquí, pero yo por evitar problemas y malos tratos yo lo hacía, porque yo de ese trabajo dependía mi familia, yo pagaba arriendo y mis hijos los tenía estudiando sola con esa obligación. Y tanto fue el maltrato, don Carlos, que yo le pedí a Dios que me permitiera hacer una casa de madera, un ranchito. O si no, yo armaba cambuche con plástico porque no soportaba el maltrato. No me reconoció ni un peso. Y una prima y 2 amigas me hicieron un mercado para mis hijos. Me dio tanta tristeza y yo llegó diciembre, se fue en septiembre y me retiré. ¿Tú no le has mandado una tarjeta de Navidad a la señora agradeciéndole eso? Gracias porque eso me ayudó a crecer. ¡Qué regalo tan maravilloso! Fue cosas en el momento pues duras, pero fue lo mejor que me pasó. Porque hubiera estado ahí con ella, yo creo que las oportunidades que tengo ahora no las hubiera tenido. No las hubiera creado. No las hubiera creado. Las oportunidades que ahorita nos cuentas no es porque te las regaló nadie, es Sí, porque sí, tú las señor. creas, ¿te das cuenta? Si esa señora te llamara ahora a ofrecerte el doble de lo que tú ganabas, ¿trabajarías con ella? No, señor. ¿El Le daría triple? las gracias. ¿El triple? No, nada. Exacto. Yo, de verdad, yo tendría ahí junto a la Virgen y todo eso, la foto de la señora no le pondría agujas ni nada, puede que se las merezca y todo eso, pero tendría la foto, gracias porque usted me dio el empujoncito que yo necesitaba, porque yo me trataba muy mal y necesitaba que alguien me pateara duro el trasero para ver si me valoraba o no.
Y cuando usted habla de esa fuerza, no sé de dónde la sacaba. Yo decía, tengo que salir adelante. No me importa hacer lo que fuera. Desde que se trata de trabajo, le hago a lo que sea. Estoy muy agradecida de ella. Me hizo un gran favor. Recuerda esto siempre. Ella te recordó la fuerza que tú tenías. Sí, señor. Quien estaba siendo miserable contigo no era ella, eras tú. Sí, señor. Porque solo el trabajar con ella 10 años debió ser muy difícil. El Señor me valoraba. Sí, me dio hasta las gracias, me dio una carta. Tú eres divina, Florecita. El Señor era buena persona porque me dio una carta. Qué maravilla que saliste de ahí hoy. Recuerdo el antes y el ahora, pues, y se me juntan los sentimientos y hay veces que me pongo a llorar, no de tristeza, sino de alegría. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 59 años. Después conseguí al tiempo unos patrones y Dios me recompensó con ellos. Tengo un apartamento por ahí por la escuela Gardel, la casa Gardel. Ella me regaló ese apartamento. Una bendición de Dios. Entonces me llevó a vivir allá. Pues me puso a escoger, porque yo trabajaba con ella, me mandaba a hacer aseo a unos apartamentos que ella tenía en Copacabana. Pues ella tuvo una dificultad que las hijas se murieron y en medio de eso me decía que cogiera un apartamento de los que yo iba a hacer aseo. Yo no le presté atención porque yo pensaba que era en medio de su dolor que ella me decía. Yo le decía, no, tranquila, no se preocupe por eso. Ella antes me había dicho que me iba a dar una casa. Yo le dije, no, y era en la parte, en las escaleras eléctricas, no sé si usted las ha escuchado, en una parte muy turística en este momento aquí en Medellín, y como estaba eso tan caliente, yo le dije, no, pues que me dé allá, le agradezco mucho, sino que eso es muy caliente y me da muy difícil yo venirme a trabajar con usted y dejar mis hijos allá a la deriva que me le vayan a hacer algo. Si me va a colaborar, regáleme una casita de madera que venden por donde yo vivo. Ella no quería. Y a la final ella me dijo, ¿usted si quiere eso? Y le dije, sí, le agradezco más esa plata de esa casita de madera que esa casa que usted me dé allá puede ser muy bonita, lo que sea, pero yo no, como está la situación, no puedo irme a vivir allá. Y ella me regaló aquí donde yo vivo. Este lote tenía 9 de frente por 19 de largo. Y en este lote llevo 4 apartamentos. Estoy haciendo ahora otro apartamento que me faltan las puertas, lo eléctrico. ¿Hace cuánto fue eso? 10 años más o menos. Todo eso me ha pasado. Dios, mejor dicho, me iluminó en YouTube y lo encontré a usted. Empecé a escuchar los podcasts, los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y se me fue abriendo, mejor dicho, la mentalidad, el pensamiento, ya había todo diferente y tengo una dificultad con mis hijos, don Carlos. No sé si quiera escucharla. Mis 2 hijos tienen esquizofrenia, tengo una hermana discapacitada, pues mi mamá murió y me hice cargo a ella. Le hice el segundo piso y ya, ellos viven arriba. Yo aquí vivo solamente con mi hermana. Y mi hija también vive aquí cerca. La casa tiene 2 alcobas, la de ellos también. Yo en el momento, pues son 7 puertas, Carlos. Esas 7 puertas, tengo 4 arrendadas. ¿Cómo construiste con todos esos desafíos? ¿Cómo convertiste esa casa de madera en lo que la tienes ahora? Cuando ya empecé, que yo vivía allá en Manrique, tuve un tiempo que nos quedamos allá en la oscuridad. No tenía la forma de pagar. Los servicios me cortaron el agua porque yo era sola la que laboraba, ellos no. Entonces yo dije, no, me toca volverme a ir para mi casa de madera, para mi ranchito. Lo mandé a organizar y nos vinimos otra vez para acá. Y ya venía con una mentalidad de todo lo que había vivido. Entonces todo lo que usted me enseña, muchas cosas las he vivido, como que el Señor me lo puso a usted. Estoy en la mejor universidad, me puse el mejor maestro. Ha sido un paso a paso. Empecé haciendo un crédito, pasé una remodelación en el apartamento que ya me regaló porque era de 2 piezas y yo dije, no, voy a remodelar y saco 3 alcobas. El mismo arriendo pagué ese crédito y ya me puse a ahorrar.
ahorrar. Y con lo poquito que me ganaba y con los arriendos empecé a invertir. ¿Cuánto tiempo trabajaste antes de que la señora te regalara el apartamento? Con ella trabajé 7 años. Yo me imagino que para que ella hiciera algo, tú debiste haber sido maravillosa con ella. Creo que sí, porque me lloraba y me decía que no la dejara sola, que yo era la única persona que tenía, porque yo trabajé primero con una de las hijas de ella y yo me fui con ella a vivir allá, pues a acompañarla. No, esa fue como mi segunda mamá, fue el ayudar que Dios me puso a mí y a mis hijos. Sí. Tú hubieras podido elegir volverte una resentida, toda rabiosa, y lo que tú hiciste fue separar las dos experiencias y ser lo que tú eres, que eres una persona generosa, amorosa, entregada, a pesar de que hubieras podido decir esas viejas, bla, 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 todo lo que hiciste fue cuidarla a ella por encima de ti. Eso es Sí, hermoso. me tocaba andar con ella. Hoy dormíamos aquí, mañana en otro lado, pero yo no era capaz de dejarla. Y la gente me decía, ay, cuidado, le pasa algo. Usted le decía, no, pues Dios me cuida y si Dios me ha permitido estar con ella, yo no soy capaz de dejarla y Dios me cuida a mis hijos. Me dijo ella, no se preocupe, que yo sé que en cualquier momento me pasa algo. Entonces yo le voy a traspasar eso, porque si la dejo así, sin darle los papeles, lo primero, la familia mía antes de enterrarme, lo primero que hace es sacarla a usted. Y sí, un día me llamaron de una notaría, un notario que fuera a firmar. ¿Y después en qué trabajaste? Después conseguí un carrito de comida rápida. Yo he sido muy ahorrativa. Me puse a pensar, no tengo esperanza de mis hijos en un futuro. Entonces, mi hija que está bien, entre comillas, le dije, mami, usted cuando empiece a laborar, se va a encargar usted del mercado y yo me encargo de sacar adelante, de hacer, como tenemos los lotes, con el arriendo que me entra y con lo que yo hago me encargo de ir construyendo. Empecé haciendo préstamos de libre inversión, poquito porque a uno no le presta mucho. Y aquí en el barrio hay un depósito. Me fían lo que yo necesito. Pero te fían porque tú cumples tu palabra. Sí, don Carlos. Y hay otro depósito. Carlos. Ay, Carlos. Entiendo que la señora te regaló el apartamento y los lotes que me hablas de cuáles son. Tenía 9 de frente por 18 de largo. Entonces, ¿qué hice? Lo de frente lo puse de largo y lo de largo lo puse de frente. Entonces, aquí me han salido varios apartamentos. Por el momento van 5 y me sobra 18 de área, pues sin construir. Poco a poco lo he construido, pero para hacer pues cada piso puedo hacer 3 pisos de cada casa. Entonces así me saldrían por ahí como 12. Te repito para ver si entendí bien. Entonces el lote es largo, entonces tú lo volviste en pequeños lotes y cada lote al comienzo lo arrendaste y con lo que tú trabajabas y pedías ibas ahorrando para ir construyendo poquito a poco. Señor. Sí, don Carlos. Mi señora, Eso, usted es una eso ha maga, sido. usted es una maga. Le voy a decir una cosa, Sí, Tú nunca vas a tener que pagar un curso mío. De aquí en adelante vas a ser estudiante mía, becada hasta que tú quieras. ay, don Carlos, no me haga llorar Hasta de que tú quieras. emoción. No sé Mejor si dicho, yo toda esa nunca me vas a bendición la tener que pagar merezco. un solo centavo. Vas a estar y además quiero que entres a la mentoría, el programa más exclusivo para que tú entres. Vas a estar ahí siempre. No necesitas pagar absolutamente nada, nunca. Ay, don Carlos, ay, no puede ser. Estoy emocionada. No sé si me merezca tanta bendición. Yo soy el que me siento honrado y me siento increíblemente afortunado de conocerte, de verdad. Ay, don Carlos. Impresionante lo que has hecho. Mis respetos, mi admiración, cómo mantienes esa dulzura, esa calidez, esa humildad, esa generosidad. Mira, tú tienes unas cualidades maravillosas, pero y una fuerza. En este momento tengo 2 apartamentos y posiblemente pues más adelante echar el otro piso. De ahí saldrían 3 pisos. Los tenía arrendados, los pedí para organizar el baño y hay uno que lo voy a enchapar, que ya me lo están enchapando. Firmé contrato para entregarlo el 1 de enero a una organización que le arrienda a las personas de Venezuela. Ya el señor me está trabajando y yo le comenté, le dije, no tengo ni un peso, pero con lo mismo del arriendo le pago. Me dijo, tranquilo, usted sabe que conmigo pues yo le trabajo y usted me va pagando. Y le tengo otra sorpresa. Había un lote
de este fue tú de las maravillas, toda esa sabiduría que usted me ha enseñado, ese equipo tan maravilloso, esta universidad que, mejor dicho, me siento tan complacida que Dios me los puso a ustedes en mi camino. Cuando el alumno está listo, el Señor pone los maestros. Y había un lote esquinero, el basurero del barrio. Y le dije a mi hija, aquí en este lote, porque el Señor, como era tan feo, había gente que le daba una parte y otra, y el Señor me lo dejó, lo vendí en 15 y hice negocio con él y me lo dejó en 7 millones. Ahí es que tengo un proyecto, don Carlos, donde me van a salir 6 apartamentos y 5 locales. Está muy adelantado, pero ahí vamos. ¿Cuándo entraste al programa? Yo llevo 2 años y medio exactamente, don Carlos. Tú, con esa vida tan complicada que tienes, con tantos desafíos en donde estás ahorrando hasta un centavo para la comida, ¿cómo decidiste invertir en un programa en educación financiera? Porque eso debió ser una decisión difícil para ti, ¿o no? Muy difícil, don Carlos. Me metí en deuda. Mi hija ella no entiende. Y ella me decía, ay, no, usted se va a meter en deuda por pagar eso que no se sabe. Ella hasta el momento no entendió nada. Le dije, sí, me gusta. Los arriendos, ese apartamento en Manrique lo tengo en una agencia. Entonces yo dejaba acumular allá. Y dejé acumular cierta parte, como 2.800.000, y el resto lo saqué en una tarjeta para pagar. Y después la mentoría también hice lo mismo. Y cuando me llamaron, voy a ver cuánto tengo allá. Allá tenía como 5,5 millones. Y la gente me pregunta que yo cómo hago. Para mí esto es promesa del Señor cumplida, porque yo no me merezco pues tanto. Vivo muy enfocada, sé qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que más te ha servido del programa? Todo, don Carlos, para mí el cambio de mentalidad, para mí, mejor dicho, no, todo, absolutamente, don Carlos, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo me lo repito todos me lo repito. Me gusta ver los repasos del mediodía, el de la noche. Mi hijo me dañaron el computador en una de sus crisis y pues saqué este. Entonces estaba sin verme las clases y esta semana me lo organizó. El día que tú tengas un problema con la tecnología, nos avisas y alguien de nuestro equipo te va a ayudar. O sea, cuenta con eso. Si dice, mira, es que no entiendo eso, entonces tú llamas, buscas el tiempo y estoy seguro cualquier persona de nuestro equipo te ayuda hasta que tú lo soluciones. Cuenta con nosotros incondicionalmente. Ay, sí, ay, don Carlos, pues no sé, yo, mejor dicho, siento gratitud porque yo hay veces que digo, ay, yo no merezco tanto, Dios mío. No, Pues sí mereces. todo lo que he vivido, lo que es, entonces yo digo, Dios mío, que tantas bendiciones. Sigue como estás, pero también date espacio para agradecerte lo que tú has hecho por tu propia vida, que es absolutamente extraordinario. Mira, yo estoy seguro que este podcast va a ser una inspiración para muchas personas. Te digo, lo está haciendo para mí. Cuando yo te veo, yo me siento agradecido del trabajo que estoy haciendo, me siento honrado contigo, con tu testimonio, con lo que tú has hecho, porque tienes una fuerza espectacular y una inteligencia y una humildad, y eso que es extraordinario. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que piensa que es muy difícil crecer con bienes raíces porque gano muy poca plata? El problema no es ganar tanto, sino Ajá. saber ahorrar. De lo poco que uno gane, tener el hábito del ahorro. Si una persona no tiene hábito del ahorro, puede ganarse una millonada y no le sirve ningún peso. Desde que la persona tenga las cosas claras, sepa qué es lo que quiere y hasta dónde quiere llegar, tiene que planificar su futuro con mucho esfuerzo, porque uno debe ser muy esforzado. Oye, muchas gracias. Ay, mira, Ay, estoy don muy... Carlos, estoy, vea, agradecida con el grupo, con todos los maestros. No, estoy feliz, doña Gloria, en el Mastermind, los repasos, con usted, don Carlos, con todos los profesores, no. Eternamente agradecida, don Carlos, doña Diana, Dios me los bendiga y no estoy tan feliz. Muchas gracias. Bueno, y a ti que estás viendo esto, a lo mejor tú estás pensando lo mismo que estoy pensando. Digo, ¿cómo me quejo yo de mi vida? ¿Cómo veo que hay son cosas que quiero hacer que son difíciles? Cuando yo iba a Flor, Dios mío, qué fuerza tan impresionante. Me doy cuenta que muchas cosas que no logro sencillamente es porque
No le he metido lo que yo puedo meter. Mira lo que tú puedes hacer. Su forma de ver el pasado, su forma de ver su presente, su forma de ver sus desafíos. Son una lección de fuerza y una lección indudable de transformación. ¿Quién no puede crecer con bienes raíces? ¿Quién no puede transformar su vida? La vida siempre nos manda desafíos y circunstancias que son difíciles. Impresionante lo que hoy escuchamos. Yo siempre he pensado que la vida no nos manda nada, sino nos manda al mismo tiempo la fuerza para hacerlo. Y entre más duros sean los desafíos, más grande es la fuerza que nos manda la vida. Ni ninguna noche que no tenga su amanecer si decidimos cambiar nuestra actitud, si decidimos hacer lo que es lo correcto, si decidimos aprender a crecer. Hoy es una prueba irrefutable, maravillosa, conmovedora, inspiradora de cómo tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.